EMET Audiolibros. Capítulo 5. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo, Kybalión. El todo es espíritu. ¿Mas qué es el espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinitamente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión. Usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinitamente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que ya nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está en continuo cambio, y de todas maneras no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo. Según ya indicamos en nuestra lección anterior, entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente, pero eso no satisface la pregunta porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder de alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, eso es sacándolo de su propia sustancia. Mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado ni disminuido, ni dividido, según hemos ya visto. Y aunque así fuera, no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo o fuerza ciega, o un ser viviente inferior. Algunos, habiendo realizado que el todo es todo, y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con sus gritos de «Yo soy Dios», sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él, separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa puede ser? O mejor, pregunta, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esa es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma aritmético, como es arriba es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos pues de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos, en su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Primero, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Mas esto no sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con lo que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación acompañada
por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Mas eso tampoco nos sirve porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso habrá una sustracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual se crea al hombre? Sí, hay otro, la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mental, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciendo lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos ya visto, recuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, y así el todo crea el cosmos en la suya propia. Mas nuestro universo será la creación de una mente finita, en tanto que la del todo será la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que deben de fijar por ahora en sus mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género y generación, que vemos en el capítulo 1 y otros que seguirán, se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación, y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que sea, es el principio del género que se está ahí manifestando. Eso es verdad, aún en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora, no vayas a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una manifestación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes proceden, y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Mas cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia, y consecuentemente, él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecer un tanto chocante si la oyes por primera vez, mas otras veces la has aceptado pasivamente en nuestras concepciones diarias. Hablamos de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal, y así hemos conocido instintivamente el principio del género en el universo, ¿no es así? Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. El todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece, en cierta manera, aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino que puede ser llamado naturaleza, siendo en esta que comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad
hasta el hombre, y aún a más elevados planos de existencia que el humano. Todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Si prefieres las antiguas imágenes mentales, puedes concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como la naturaleza, la Madre universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Eso es algo más que una simple figura poética del lenguaje. Es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recuerda siempre que el todo es uno, y que en su mente infinita es donde crean y generan la existencia del cosmos. Podría ayudarnos a concebir esto propiamente el aplicarle la ley de correspondencia en nuestra propia mente. Sabemos que esa parte de nosotros que llamamos yo, en cierto sentido, permanece aparte de la creación y de nuestras imágenes mentales en el intelecto. La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamado el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes. Del mí, como arriba es abajo, acuérdense, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que nosotros, los hijos, sintamos una reverencia instintiva hacia el Padre Madre? Es maravilloso que cuando consideras las obras y maravillas de la naturaleza, nos sienta conmovidos hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa nuestra madre mente, a quien nos está estrechando como un niño, se estrecha al seno como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayamos a suponer que el pequeñísimo mundo que nos circunda la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es un universo mismo. Hay millones y millones de tales mundos, y aún muchos mayores que él, y aún hay millones de tales universos que existen en la mente del único, y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros, y seres comparados con los que nosotros somos como las que amebas respecto al hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre, y este jamás ha soñado que pudieran existir. Mas a pesar de esto, esos seres fueron en poco tiempo los que nosotros ahora, y seremos en un tiempo como ellos son y aún superiores, porque tal es el destino del hombre, a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real, ni aún en el sentido relativo. No es sino nacer en una vida nueva, y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados, durante eones y eones de tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines, antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente del todo, y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente, porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda, de ser uno con el todo. Eso es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y entre tanto, estamos tranquilos y serenos, estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre Madre Mente. En la mente del Padre Madre, los hijos están en su hogar. Aquí no hay alguien que no tenga padre y madre en el universo. Capítulo 6. La paradoja adivina. El sabio, a medias reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto y vano y presunto, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos, en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, implanta la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el Kybalión. Esta es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear.
Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas contempladas en el estado de meditación o sueño. El universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello. Acordemente, si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes, si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios sueños afinitos, así se convertiría efectivamente para él, y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conserven siempre la mente fija en la estrella, pero miren dónde ponen los pies. No vayan a hundirlos en algún abismo. Recuerda la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, y sin embargo es, recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando el ser hipnotizados por el falso miraje de la verdad a medias. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección, léanla cuidadosamente. La primera idea que se ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión, una irrealidad, contra cuya idea se vuelven instantáneamente. Pero esto, al igual que otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto. El universo es por supuesto una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño, que va y viene, que nace y muere. Desde el momento que todo lo que es mudable, que cambia, que es finito e insustancial, debe estar ligado a la idea de un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, no importando cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello, y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insustancialidad del universo en términos más fuertes que lo que nos son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda parecer algo más contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido debe ser irreal e ilusorio, y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo, bien sea que el universo haya sido creado de materia o bien sea una creación mental en la mente del todo. Es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio y al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examina cualquier otras concepciones y ver si existe alguna que no lo admita. Mas el punto de vista absoluto
muestra únicamente un solo lado de la cuestión, siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre, que el hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo, para las mentes finitas que forman parte de ese universo, y mirando a través de las mortales facultades, el universo es ciertamente real, y así debe de ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia, y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos, los cuales a su vez no son más que unidades de fuerza agrupadas, que llamamos electrones o iones, vibrando constantemente con movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real, y a pesar de ello sabemos que no es más que lo que ya se ha expuesto. Pero recuerden que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es similarmente materia construida por electrones, y porque de esta manera está hecho también nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabremos nada ni del pie ni de la piedra absoluta. Además, el ideal que un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo que les parece muy real, igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un actor teatral, quien trata de expresarlo para que los demás puedan reconocerlos. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos reconocer, aunque nos elevemos de plano en plano, cada vez más alto, para que lo pudiéramos conocer de otra manera. Por la experiencia actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuando más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontramos de la mente del Padre, y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas. Pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. De manera pues que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida, conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ellas. Lo que está en la infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No nos sintamos entonces inseguros o temerosos. Sintámonos firmes, sostenidos en la mente infinita, y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros, y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo, y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye el todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en este plano, aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando unas en torno a las otras, en la formación de los átomos. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas, y la agrupación de esas últimas componen las grandes masas de materia, y eso será menos materia por el hecho de que
Cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza, cuyas unidades son los electrones, no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo, y que como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros en menor o mayor grado, aplicándole las fuerzas superiores. Cometeremos así una locura si negáramos la existencia de la materia en este aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros. Está bien, pero no debemos intentar ignorar en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Obran plenamente en todos los planos y nos liberamos de las leyes inferiores aplicándoles las superiores, y solo lo podemos conseguir de esta manera. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar a la ley, y eso es debido a que el todo es la ley misma, de la cual todas las demás brotan. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros, en un grado inconcebible para los mortales, pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado debe inclinarse ante la ley, y son como nada ante los ojos del todo. Así que, si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden a los atributos por el hombre a sus dioses, están sujetos a servir a la ley, imagina la presunción del mortal de nuestra raza cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo. Esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras subsiste el universo subsistirán, porque aquel existe en virtud de esas leyes, las que forman la trama o el esqueleto en el que el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. En realidad, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas, esas últimas enseñanzas que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o según sus últimas noticias que es energía, en el último análisis. Las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Albert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna, de la cual proceden todas las cosas. En realidad, los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales, que jamás se promulgará, y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto miles de años, millares de años, y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego que viviera en el año 500 a.C., y consideran su doctrina de la energía infinita y eterna como de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuyas obras demuestran los resultados de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto a la evolución y al ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así entonces el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido firmemente en la mente del todo, y encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para ilusionar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerciera sobre los filósofos primitivos de Grecia,
sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético del mentalismo es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto, conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en que se ha metido en busca de la realidad. El objetivo de esa lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne, como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo está siempre cambiando y es transitorio, por consiguiente, está desprovisto de realidad substancial. Pero, y nótese el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y substanciales. Con esa diferencia siempre que seguimos las doctrinas se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase. Y esa sola diferencia basta para reevolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio y la práctica y leyes resultantes. Por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Pero no se caiga en la tentación de que, según indica el Kybalión, acecha al medio sabio, que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas, siendo su conciencia que camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, siendo su final que se destrozará como las rocas y se disolverá en los elementos, en razón de su locura. Más bien sigan el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutar lo que es deseable en lo estimable, triunfando en esta forma. De acuerdo con esta doctrina debe evitarse la media sabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños normales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. Recuérdese siempre que la transmutación y la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas entre dichas pertenecen al Kybalión y son muy dignas de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien es relativo, es real, por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obra. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente sus leyes para ascender del inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día, viviendo todo lo posible, nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Leanse el mensaje del Kybalión y síganse el mensaje del sabio, evitando el error del medio sabio, quien parece en razón de locura. Esperamos haya sido útil este video. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y no olvides suscribirte. Recuerda, la verdad os hará libres. Por tu atención, muchas gracias.